Eran las 11:47 de la noche. En la pantalla de mi celular viejo, un Samsung que me había regalado mi hijo hace 3 años cuando ya no lo quería, el video comenzó a subir. 1 minuto, 2 minutos. La barrita azul avanzaba lentamente, como si el universo mismo me diera una última oportunidad de arrepentirme. Pero no iba a arrepentirme. No después de lo que había pasado esta noche. No después de años de ser invisible en mi propia familia. No después de criar a ese niño durante 32 años, de darle todo lo que nunca tuve, de sacrificar mis sueños, mi juventud, mi salud, para que él me tratara como si fuera un mueble viejo que estorba en la sala. El video tenía exactamente 4 minutos y 30 segundos. Lo había grabado hace 2 semanas, cuando descubrí su secreto. El secreto que compartía con su socio, ese tal Fernando, que siempre me había parecido una serpiente vestida de traje. El secreto que involucraba la empresa familiar, el dinero de su suegro, y facturas falsas que hacían que la sangre se me congelara en las venas. Video subido exitosamente. Apareció en la pantalla. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Desde el cuarto de invitados donde me habían relegado, porque mi propio cuarto, el cuarto principal de la casa que yo había comprado, ahora era de ellos, podía escuchar las risas, la música, el tintineo de las copas de vino. Estaban festejando. Mi hijo Roberto, su esposa Daniela, y esos amigos fresas de Polanco que los visitaban cada fin de semana, festejando mientras yo, Mercedes Guadalupe Ramírez, viuda de Sánchez, de 61 años, estaba encerrada aquí como una prisionera en mi propia casa. Miré mi reloj. Las 11:53 p.m. En exactamente 7 minutos, las notificaciones comenzarían a llegar. Primero algunos conocidos, luego los amigos cercanos, después los familiares, y finalmente llegaría a los ojos de quien más me importaba que lo viera, don Arturo Elizondo, el suegro de Roberto, el hombre que había puesto todo su dinero, toda su confianza, en el exitoso negocio de mi hijo, un negocio que era una farsa, una mentira construida con documentos alterados y números inflados. Escuché pasos en el pasillo, se acercaban a mi puerta. Agarré mi celular con fuerza, lo apagué y lo escondí debajo de mi almohada. Mi respiración se aceleró. La puerta se abrió sin que tocaran, sin pedir permiso. Como siempre, era Daniela, mi nuera, la princesa de San Ángel que se había casado con mi hijo por su potencial empresarial y que desde el día de la boda me había tratado como si fuera la sirvienta. «Señora Mercedes», dijo con esa voz dulce y falsa que usaba cuando había visitas, «¿no va a salir a saludar? Los invitados preguntan por usted». Mentira. Nadie preguntaba por mí. Lo sabía. Lo había sabido desde hace meses. «Ya me iba a dormir», respondí, sin mirarla a los ojos. «Ay, suegra», suspiró ella, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Siempre tan solitaria. Bueno, pues que descanse. Mañana hay que limpiar bien la cocina, ¿sí?» Quedó hecho un desastre después de la cena. Se fue. Cerró la puerta. Y yo me quedé ahí, sentada en la orilla de esa cama que crujía, en ese cuarto que olía a humedad, mirando la puerta cerrada y sintiendo algo que no había sentido en años. Poder. Porque en ese momento, mientras ellos seguían riendo y bebiendo en mi casa, el video estaba siendo visto, compartido, comentado. Y en exactamente 2 horas y 13 minutos, cuando el reloj marcara las 2:00 a.m., el teléfono de mi hijo comenzaría a sonar, y sonar, y sonar, y su vida perfecta, construida sobre mentiras y mi sufrimiento, comenzaría a derrumbarse. Esto no era venganza, esto era justicia, y apenas estaba comenzando. Me llamo Mercedes Guadalupe Ramírez, viuda de Sánchez, y durante 61 años he sido muchas cosas. Hija obediente, esposa fiel, madre sacrificada, trabajadora incansable, y ahora una sombra en mi propia casa. Nací en Guadalajara, Jalisco, en una colonia humilde llamada La Federacha. Mi padre era mecánico, y mi madre vendía tamales en el mercado de San Juan de Dios. Éramos pobres, pero éramos felices. O al menos eso es lo que me gusta recordar cuando las noches son largas y el silencio es tan pesado que cuesta respirar. A los 19 años me casé con Ernesto Sánchez Montes, un hombre bueno que trabajaba en una fábrica textil. Nos fuimos a vivir a la Ciudad de México, a una casita de 2 cuartos en Iztapalapa, donde al año siguiente nació Roberto, mi único hijo, el centro de mi universo.
La razón por la que seguí adelante cuando Ernesto murió de un infarto hace 7 años, dejándome sola con deudas y un futuro incierto. Pero yo trabajé. Dios mío, ¿cómo trabajé? Limpié casas, vendí comida en un puesto ambulante en Tacuba, hice y vendí tortillas a mano, cosí ropa por las noches hasta que mis dedos sangraban. Todo para que Roberto estudiara, para que tuviera lo que yo nunca tuve: educación, oportunidades, un futuro. Y lo logró. Se graduó de Administración de Empresas en la Universidad del Valle de México. Consiguió un trabajo en una empresa de importaciones. Conoció a Daniela en una boda en Cuernavaca. Se casaron en una fiesta que costó más de lo que yo gané en 10 años de trabajo. Yo estaba orgullosa, tan orgullosa que se me salían las lágrimas cada vez que alguien me preguntaba por mi hijo. Mi Roberto es empresario, decía con la cabeza en alto. Tiene su propia compañía. Le está yendo muy bien. Era verdad, o eso creía yo. Hace 3 años, después de que Daniela quedara embarazada de mi nieta Sofía, a quien apenas me dejan ver, me pidieron que vendiera mi casa. La casita en Iztapalapa que Ernesto y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo. La casa donde crecieron tantos recuerdos. Mamá, me dijo Roberto, con esa sonrisa que solía derretirme el corazón. Vende la casa y vente a vivir con nosotros. Acabamos de comprar una propiedad increíble en Naucalpan. Tiene 4 recámaras. Vas a estar más cómoda. Vas a poder pasar tiempo con tu nieta y ya no vas a estar sola. Yo no quería vender. Pero Roberto insistió, Daniela insistió, y yo, como siempre, cedí. Vendí la casa por 850,000 pesos. Era todo lo que tenía en el mundo. Le di 700,000 pesos a Roberto para que los invirtiera en su negocio, para que creciera, para que tuviera éxito. Te lo voy a regresar doblado, mamá, prometió. En 2 años vas a tener 1,400,000 pesos. Te lo juro por mi hija. Nunca vi ese dinero de vuelta. Y la casa increíble en Naucalpan resultó ser una mentira a medias. Sí, era grande. Sí, era bonita, con su jardín y su cocina moderna y sus pisos de mármol. Pero no estaba a nombre de Roberto. Estaba a nombre de Daniela, un regalo de su padre, don Arturo Elizondo, un empresario textil de Puebla con dinero de viejo. Y el cuarto que me prometieron, el cuarto cómodo, donde yo iba a ser feliz, era el cuarto de servicio, junto a la lavandería, con una ventana pequeña que daba al callejón trasero, con paredes que sudaban humedad en temporada de lluvias, con un baño compartido con la empleada, excepto que la empleada era yo, porque eso fue lo que pasó. Lentamente, sutilmente, dejé de ser la abuela para convertirme en la que ayuda con las cosas de la casa. Al principio era solo lavar algunos platos, luego cocinar de vez en cuando, después limpiar los baños, hacer las camas, lavar la ropa, planchar, cuidar a Sofía cuando ellos salían, que era siempre. «Ay, suegra, usted que no tiene nada que hacer, ¿me ayuda con esto?», decía Daniela, con esa sonrisa de tiburón. Y yo ayudaba, porque era mi familia, porque era la casa de mi hijo, porque no tenía a dónde ir. Esta noche, como todas las noches de los últimos 6 meses, hubo una cena. Llegaron 4 parejas, amigos de Daniela y Roberto, gente con dinero, con coches BMW, con ropa de marca, con conversaciones sobre viajes a Cancún y vinos caros. Yo cociné, hice mole poblano, la receta de mi abuela, arroz rojo, frijoles refritos, y hasta hice tortillas a mano porque Daniela dijo que a sus invitados les encanta lo artesanal. Tardé 6 horas cocinando. Mis pies me dolían. Mi espalda era una agonía. Cuando estaba todo listo, bajé las escaleras con mi vestido limpio, el que guardo para ocasiones especiales. Me había peinado, me había puesto un poco de labial. Quería sentirme humana por una noche. Entré al comedor. Las risas se detuvieron por un segundo. Roberto me miró con incomodidad. Daniela frunció el ceño. «Mamá», dijo mi hijo, con una voz que me atravesó como un cuchillo. «¿Necesitas algo?» Pensé que me iban a invitar a cenar. Dije bajito, sintiendo que la tierra se abría bajo mis pies. Hubo un silencio incómodo. Alguien tosió. «Ay, suegra», dijo Daniela, riéndose como si hubiera dicho un chiste. «Es que es una cena entre amigos, ¿sabe? No queríamos que se sintiera fuera de lugar». Ya le dejé un plato en la cocina. Me quedé parada ahí, como una tonta, con mi vestido bonito, con mi labial, con mi dignidad hecha pedazos en el suelo. «Está bien»,
susurré, y me fui. Subí a mi cuarto. Me quité el vestido. Me acosté en la cama. Y lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré por mi esposo muerto, por mi casa vendida, por mi dignidad perdida, por mi hijo que me había olvidado. Pero después de llorar, hice algo que nunca había hecho. Tomé mi celular. Abrí la carpeta donde tenía guardado el video que había grabado hace 2 semanas. El video que mostraba documentos, números, verdades que nadie debía saber. Y presioné publicar. Porque si iba a ser invisible, al menos iba a ser invisible con un propósito. Todo empezó a cambiar hace 8 meses, cuando don Arturo Elizondo llegó a la casa con una noticia que hizo brillar los ojos de Roberto como si hubiera ganado la lotería. Era un sábado por la tarde. Yo estaba en la cocina preparando agua de Jamaica cuando escuché la camioneta de don Arturo estacionarse frente a la casa. Era imposible no reconocer el sonido de esa Range Rover negra que costaba más que lo que yo ganaría en 3 vidas. Don Arturo es un hombre imponente, alto, de espaldas anchas, con el cabello completamente blanco peinado hacia atrás y unas cejas gruesas que le dan un aire severo. Usa trajes de 3 piezas incluso los fines de semana y habla con esa voz grave de hombre que está acostumbrado a dar órdenes y que lo obedezcan. Desde que Roberto se casó con Daniela, don Arturo había sido correcto conmigo. No cariñoso, no cercano, pero correcto. Me saludaba cuando me veía. Me preguntaba por mi salud. Una vez hasta me trajo un rebozo de Oaxaca cuando viajó allá por negocios. Pero también sabía que me veía como lo que era, una mujer pobre, de origen humilde, que no encajaba en su mundo de clubes privados y vacaciones en Europa. Ese día, don Arturo no venía solo. Traía consigo una carpeta de piel gruesa y una expresión que yo no le había visto antes. Algo entre entusiasmo y desconfianza. Roberto y Daniela lo recibieron en la sala. Yo, como siempre, me quedé en la cocina. Pero la puerta estaba entreabierta y yo podía escuchar todo. «Roberto, mijito», dijo don Arturo con esa voz que retumbaba. «He estado pensando en tu negocio, en esa empresa de importación de tecnología que tienes con tu socio Fernando». «Sí, señor», respondió Roberto, con esa voz que usaba cuando quería impresionar a alguien. «Nos está yendo muy bien, muy bien. Este año vamos a facturar el triple de lo que facturamos el año pasado. Eso es exactamente lo que quiero hablar contigo», dijo don Arturo. «Daniela me ha estado contando sobre tus planes de expansión, que quieres abrir una oficina en Monterrey, que necesitas más capital para comprar inventario, que estás a punto de cerrar un contrato grande con una cadena de tiendas departamentales». «Así es, don Arturo. Es una oportunidad única, pero necesitamos inversión, como 1.500 millones de pesos para hacerlo realidad». Hubo una pausa. Escuché el sonido de la carpeta abriéndose. «Quiero invertir en tu empresa, Roberto», dijo don Arturo. «Quiero ser tu socio». El grito de emoción de Daniela casi me hace tirar el vaso de agua que tenía en la mano. «¿En serio, papá?», chilló ella. «¿En serio vas a invertir en el negocio de Roberto?». «Con una condición», dijo don Arturo con esa voz seria. «Quiero ver todos los papeles, todos los estados financieros de los últimos 3 años. Quiero conocer a tu socio Fernando. Quiero ver contratos, facturas, proyecciones. No voy a meter mi dinero en algo que no entiendo completamente». «Por supuesto, don Arturo», dijo Roberto, y yo podía imaginar su sonrisa. «Le voy a preparar todo. Va a ver que es una inversión sólida. Su dinero va a estar seguro y va a multiplicarse». Escuché cómo brindaban, cómo se abrazaban, cómo planeaban el futuro, y yo, parada en mi cocina, con mis manos arrugadas y mi delantal manchado, sentí algo extraño, una punzada en el pecho, una voz pequeñita que me decía, algo no está bien, pero la ignoré, porque Roberto era mi hijo, porque yo quería creer en él, porque necesitaba creer que todo mi sacrificio había valido la pena. 3 días después, un martes por la tarde, estaba limpiando el estudio de Roberto, ese cuarto en el 2º piso que era su oficina y donde yo tenía prohibido entrar sin permiso. Pero Daniela me había ordenado limpiarlo porque estaba hecho un chiquero y había clientes importantes que vendrían a verlo. Estaba sacudiendo el escritorio cuando vi la laptop abierta. La pantalla estaba encendida y en ella había un archivo de Excel. No soy una mujer educada. Estudié hasta la secundaria, pero sé leer y sé reconocer cuando los números no cuadran. El archivo se llamaba Finanzas Real No Mostrar. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que no debía mirar. Sabía que era invadir la privacidad de mi hijo.
pero algo más fuerte que yo me hizo inclinarme y leer. Había 2 columnas. Una decía cifras reales, la otra decía cifras para presentar. Las cifras reales mostraban pérdidas, muchas pérdidas. La empresa de Roberto estaba quebrando. Tenía deudas con proveedores, facturas sin pagar, préstamos vencidos. Pero las cifras para presentar, esas mostraban ganancias, crecimiento, éxito. Seguí leyendo, con las manos temblando. Había un chat de WhatsApp minimizado en la esquina de la pantalla, entre Roberto y alguien llamado Fernando Socio. Abrí el chat. No sé por qué. Quizá el destino me empujó. Los mensajes eran de esa misma mañana. Fernando Socio. ¿Ya le dijiste a tu suegro que sí? Roberto. Sí. Está emocionadísimo. Dice que nos va a dar el 1,5 millones. Fernando Socio. Perfecto. Con esa lana pagamos las deudas y nos queda para irnos a Cancún un mes, jajaja. Tu suegro nunca va a saber que su empresa está quebrada. Roberto. Ja, tranquilo. Le voy a mostrar las cifras que arreglamos con el contador. Va a pensar que está haciendo el negocio del siglo. Fernando Socio. Eres un genio, cabrón. Y si todo se va al carajo, pues el que pierde es tu suegro, no nosotros. Roberto. Tal cual. Además, mi mamá ya me dio 700.000 hace tiempo y esa lana ya se fue. Si mi suegro entra, es pedo de él. Dejé de respirar. Leí ese último mensaje 3 veces, 4 veces, 5 veces. Mi mamá ya me dio 700.000 hace tiempo y esa lana ya se fue. No había inversión, no había duplicación de dinero, no había nada. Mi hijo había tomado todos mis ahorros, todo lo que yo tenía en el mundo, y los había gastado. Y ahora estaba planeando hacer lo mismo con el dinero de don Arturo. Sentí que el piso se movía debajo de mis pies. Me tuve que sentar en la silla del escritorio antes de caerme. Mi hijo, mi Roberto, el niño al que había criado con tanto amor, el niño por el que había sacrificado todo, era un mentiroso, un ladrón, un estafador, y lo peor de todo, hablaba de mí como si yo no importara, como si mis 700.000 pesos, que representaban toda mi vida de trabajo, fueran solo lana que ya se fue. Escuché pasos en las escaleras. Entró en pánico. Cerré la laptop exactamente como estaba. Agarré el trapo y seguí limpiando, con las piernas temblorosas. Daniela entró. ¿Ya terminó, suegra?, preguntó, sin mirarme realmente. Ya casi, respondí, con una voz que sonó extraña hasta para mí. Apúrese, pues, y después haga de comer. Roberto va a traer a Fernando a comer. Van a hablar de negocios. Salió, y yo me quedé ahí, en esa oficina, sintiendo que algo dentro de mí se había roto para siempre. Esa noche no dormí, y al día siguiente, cuando Roberto y Fernando estaban en la sala riendo y tomando cerveza, yo hice algo que nunca había hecho. Entré al estudio con mi celular viejo, abrí la laptop nuevamente y tomé fotos. De todo, del archivo de Excel, de los chats de WhatsApp, de los documentos falsos que estaban guardados en una carpeta llamada Presentación Don Arturo. Mis manos temblaban tanto que varias fotos salieron borrosas, pero tomé suficientes para que se viera la verdad. No sabía qué iba a hacer con esas fotos, solo sabía que necesitaba tenerlas, porque algo me decía que algún día iba a necesitar la verdad. Y esa noche, después de que me ignoraran en la cena, después de que me trataran como si no existiera, después de verme relegada al cuarto de servicio en la casa que mi dinero había ayudado a pagar, ese día llegó. Para entender cómo llegué hasta aquí, sentada en este cuarto oscuro con mi corazón latiendo como tambor mientras el video se propaga por internet, necesito regresar a una casa humilde en Guadalajara, donde una niña de 8 años ayudaba a su madre a hacer tamales a las 4 de la mañana para venderlos en el mercado. Mi mamá, Refugio Ramírez, era una mujer pequeña pero de carácter fuerte. Tenía unas manos ásperas de tanto trabajar y una risa que llenaba cualquier habitación. Cuando mi papá bebía todo su sueldo, porque sí, mi papá era bueno pero tenía ese demonio del alcohol, ella era quien sacaba a la familia adelante. «Mija», me decía mientras yo envolvía los tamales en las hojas de maíz, «una mujer tiene que ser fuerte, pero ser fuerte no significa aguantarse todo. Significa saber cuándo decir hasta aquí». Yo tenía 8 años. No entendía esas palabras. Tardé 53 años en entenderlas. Mi mamá murió cuando yo tenía 17 años. Un cáncer que no pudimos tratar porque no teníamos dinero para doctores. Se fue en nuestra casa, en su cama, agarrando mi mano y diciéndome,
No te cases por necesidad, Mercedes. Cásate por amor. Y si te casas, que sea con un hombre que te valore. Prométemelo. Se lo prometí. Y 2 años después conocí a Ernesto en una feria de la colonia. Era un hombre delgado, de sonrisa tímida, que trabajaba en una fábrica textil y que me trataba como si yo fuera la cosa más preciosa del mundo. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia de San Juan Bosco. Mi vestido era prestado. Nuestros anillos eran de plata barata que nos dejó verde el dedo por una semana. Pero éramos felices. Nos fuimos a la Ciudad de México buscando mejores oportunidades. Ernesto consiguió trabajo en una fábrica más grande en Azcapotzalco. Yo trabajaba limpiando casas en el día y vendiendo tuppers de comida en la noche. Rentábamos un cuartito en una vecindad de Iztapalapa, donde compartíamos baño con otras 4 familias. Cuando me embaracé de Roberto, Ernesto lloró de felicidad, lo abrazó contra mi vientre todavía plano y le habló a su hijo que aún no nacía. «Vas a tener todo lo que nosotros no tuvimos, mijito», le dijo. «Te lo prometo. Vas a estudiar. Vas a tener una buena vida. No vas a pasar hambre como nosotros». Roberto nació un 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe. Por eso siempre pensé que era un regalo del cielo. Era un bebé hermoso, de mejillas gordas y ojos grandes. Cuando lo agarré por primera vez, sentí algo que no había sentido nunca. Un amor tan grande que dolía. Un amor que me hacía querer ser mejor, trabajar más, dar todo. Y eso hice. Durante 32 años, eso fue lo único que hice. Cuando Roberto tenía 4 años, Ernesto tuvo un accidente en la fábrica. Una máquina le aplastó la mano izquierda. La empresa no quiso pagar la cirugía completa. Mi esposo quedó con la mano deforme, con solo 3 dedos que funcionaban bien. Perdió su trabajo. Cayó en una depresión terrible. Yo trabajé el doble, el triple. Limpiaba 5 casas al día. Vendía tamales en las mañanas y tacos en las noches. Dormía 4 horas si tenía suerte. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda empezó a dolerme. Pero seguí, porque Roberto estaba creciendo. Y era inteligente. Tan inteligente. Sus maestros me lo decían en cada junta de la escuela. «Su hijo tiene un gran potencial, señora Mercedes», me decía la maestra Lupita, que enseñaba 3er año. «Pero necesita libros, necesita útiles, necesita una computadora para hacer sus tareas». Y yo se lo conseguía. No importaba cuántas horas extras tuviera que trabajar. Roberto tendría sus libros, su mochila nueva cada año, su uniforme limpio y planchado. Cuando entró a la secundaria, necesitaba clases extra de inglés para poder aspirar a una buena preparatoria. Las clases costaban 500 pesos al mes. Era una fortuna para nosotros. Pero yo dejé de comprar carne. Comíamos frijoles y arroz todos los días. Y Roberto tuvo sus clases. Ernesto, mientras tanto, se había recuperado emocionalmente. Consiguió trabajo como velador en un edificio de oficinas. No ganaba mucho, pero ayudaba. Y lo más importante, estaba ahí. Era un buen padre. Le enseñaba a Roberto a arreglar cosas, a ser responsable, a tratar bien a las mujeres. «El hombre que maltrata a una mujer no es hombre, mijo», le decía. «Es un cobarde. Tú vas a ser diferente. Tú vas a ser un caballero». Y Roberto lo escuchaba. O eso creía yo. Cuando Roberto cumplió 15 años, le hicimos una fiesta pequeña en la vecindad. Mis comadres trajeron comida. Un vecino prestó una bocina. Bailamos. Reímos. Roberto abrazó a su papá y me abrazó a mí y nos dijo: «Cuando sea grande, les voy a comprar una casa bonita donde no tengan que compartir el baño con nadie. Se los prometo». Yo lloré de emoción. Ernesto también. «Ya eres grande, mijo», le dijo Ernesto. «Ya eres un hombre. Y te creemos». 2 años después, Roberto ganó una beca para estudiar en la Universidad del Valle de México. No era una universidad de las más prestigiosas, pero era universidad. Yo lloré cuando llegó la carta de aceptación. Lloré tanto que Roberto se asustó. «¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué lloras?» «Porque lo logramos, mijo, porque lo logramos». Durante los 4 años de universidad, yo seguí trabajando duro. Roberto necesitaba pasajes, libros, comidas, ropa decente para ir a clases. Todo eso costaba dinero que no teníamos. Así que yo vendí todo lo que pude vender. Vendí la televisión. Vendí las pocas joyas que mi mamá me había dejado. Vendí mi anillo de bodas, el de plata barata que tanto quería, para pagarle un curso de computación que necesitaba. Cuando Ernesto murió de un infarto fulminante hace 7 años,
Pensé que me iba a morir con él. Estábamos viendo la televisión. De repente se agarró el pecho, me miró con esos ojos asustados y cayó. Para cuando llegó la ambulancia, ya era tarde. En el funeral, Roberto me abrazó y me prometió: ahora yo te voy a cuidar, mamá. Ya no vas a sufrir más. Te lo juro por la memoria de mi papá. Y yo le creí, porque era mi hijo, porque había sido un buen niño, porque le había inculcado valores. Qué equivocada estaba. Después de la muerte de Ernesto, Roberto me ayudó por un tiempo. Me daba 2,000 pesos al mes para mis gastos. Me visitaba cada 2 semanas. Me llamaba por teléfono. Pero cuando conoció a Daniela, todo cambió. Daniela venía de dinero. Su papá era empresario. Vivían en una casa enorme en Puebla. Tenían empleadas, jardineros, 2 coches. Era un mundo completamente diferente al nuestro. La primera vez que la conocí, sentí que me miraba raro, como se mira a un insecto, con esa mezcla de curiosidad y desprecio. «Mucho gusto, señora Mercedes», me dijo, extendiendo una mano de dedos largos y uñas perfectas. «El gusto es mío, mijita», respondí, apretando su mano con mi mano áspera de tanto trabajar. Vi cómo miró mi mano, vi cómo la soltó rápido y se limpió discretamente en su pantalón de diseñador. Debí saberlo desde ese momento. Debí saberlo. Pero yo quería que Roberto fuera feliz. Y si Daniela lo hacía feliz, yo iba a aceptarla. En la boda, que costó más de 300,000 pesos, pagados por don Arturo, por supuesto, yo estuve sentada en una mesa del fondo, con gente que no conocía, mientras que la familia de Daniela ocupaba las mesas principales, riendo y brindando con vinos caros. Roberto me presentó a don Arturo ese día. «Don Arturo, ella es mi mamá, Mercedes». «Mucho gusto, señora», dijo don Arturo, con esa voz grave. «Roberto me ha hablado mucho de usted, de todo lo que hizo por él». «Solo hice lo que cualquier madre haría», respondí. «No todas las madres son como usted», dijo él, y por un momento pensé que vi respeto en sus ojos. Pero Daniela jaló a su papá del brazo. «Ven, papá, quiero que conozcas a los Fernández. Son dueños de una cadena de hoteles». Y se lo llevó. Y yo me quedé sola en mi mesa del fondo, con mi vestido comprado en el tianguis y mis zapatos que me apretaban, viendo cómo mi hijo bailaba con su nueva esposa en un mundo al que yo no pertenecía. Después de la boda, las visitas de Roberto se espaciaron, una vez al mes, cada 2 meses. Las llamadas también. Siempre estaba ocupado, siempre tenía juntas, siempre tenía compromisos. Hasta que hace 3 años llegó con esa propuesta: vender mi casa y darle el dinero para su negocio. «Mamá, es la mejor inversión que puedes hacer. En 2 años te devuelvo el doble, y mientras vienes a vivir con nosotros, vas a estar mejor, más segura». Yo no quería. Esa casa era lo único que me quedaba de Ernesto. Era mi refugio, mi lugar. Pero Roberto insistió. Y yo, como siempre, cedí, porque era mi hijo, porque confiaba en él, porque pensé que me quería. Qué tonta fui, qué increíblemente tonta. Vendí mi casa, le di 700,000 pesos, y me mudé a su casa, donde poco a poco me convertí en lo que soy ahora. Una sirvienta sin sueldo, una presencia molesta, un mueble viejo que ocupa espacio. Todo mi sacrificio, todos esos años de trabajo, todas esas noches sin dormir, todos esos sueños que dejé ir, todo para esto, para estar sentada en un cuarto de servicio, a los 61 años, sin dinero, sin casa, sin dignidad, viendo cómo mi hijo y su esposa me tratan como basura en la casa que mi dinero ayudó a pagar. Pero esta noche, por primera vez en años, hice algo por mí, publiqué la verdad. Y ahora, mientras el reloj marca las 12:17 a.m., mientras escucho las risas que vienen de la sala, mientras abrazo mi almohada con el celular debajo, espero a que el mundo vea quién es realmente mi hijo. Espero a que don Arturo vea las mentiras. Espero a que la justicia finalmente llegue. Porque yo di todo, absolutamente todo, y merezco algo más que esto. El reloj marcaba la 1:43 a.m. cuando escuché el primer grito. No había dormido. No podía. Estaba acostada en mi cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, contando los segundos, esperando. Mi celular seguía apagado, escondido debajo de la almohada. Podía sentir mi corazón latiendo contra las costillas, como si quisiera salirse de mi pecho. Los invitados se habían ido hace 1 hora. Había escuchado las despedidas, los motores de los coches, el sonido de la puerta principal cerrándose. Después, pasos en las escaleras,
Roberto y Daniela subiendo a su cuarto, el agua corriendo, el silencio. Y entonces, ese grito. Era la voz de Daniela, aguda, histérica. «Roberto, Roberto, ven acá ahora». Pasos rápidos, puerta abriéndose, la voz confundida de mi hijo. «¿Qué pasa? ¿Qué? Mira, mira esto. Mira lo que está pasando en Facebook». Hubo un silencio que parecía pesar toneladas. Después, la voz de Roberto, baja, llena de terror. «No, no puede ser. ¿Quién subió esto?» «No sé quién lo subió», chilló Daniela. «Pero todo mundo lo está viendo. Todo mundo, Roberto. Mi mamá acaba de mandarme mensaje. Tus tíos lo están compartiendo. Hay como 200 comentarios». Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Habían visto el video. Finalmente lo habían visto. Pero esto es privado», decía Roberto, y su voz sonaba rota. «Esto es de mi computadora. Esto es... ¿Cómo? ¿Me vale cómo?», gritó Daniela. «Lo que importa es que está ahí, y tu suegro lo va a ver. Mi papá va a ver que eres un fraude, que le ibas a robar 1,5 millones de pesos. No le iba a robar. ¡Mentiroso!». Algo se estrelló contra la pared. Parecía un celular. «Lo dice ahí, en tus propios mensajes, diciendo que mi papá nunca se iba a dar cuenta, diciendo que si todo se iba al carajo, él era quien perdía. Daniela, cálmate, por favor». «¿Que me calme? ¿Que me calme? Mi padre te iba a dar 1,5 millones de pesos, y tú lo ibas a engañar, como engañaste a tu propia madre. Mi nombre. Habían mencionado mi nombre. Mi mamá no tiene nada que ver con esto», dijo Roberto, con una voz débil. «¡Claro que sí! Le quitaste 700,000 pesos. Le quitaste su casa. Y yo aquí, dejándola vivir con nosotros como una limosnera, cuando resulta que tú eres el ladrón». Pasos rápidos, corriendo, una puerta abriéndose con violencia. Era mi puerta. La luz del pasillo entró como un rayo, cegándome. Roberto estaba ahí, despeinado, en pants y camiseta, con los ojos rojos. Detrás de él, Daniela en bata, con el celular en la mano y una expresión de furia absoluta. «¿Fuiste tú?», preguntó Roberto, con una voz que no le reconocí. «¿Fuiste tú quien subió ese video?». Me incorporé en la cama, despacio. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a reventar. Pero cuando hablé, mi voz salió tranquila, más tranquila de lo que la había escuchado en años. «Sí», dije, «fui yo». «¿Por qué?», gritó Roberto. «¿Por qué harías algo así?». «Porque es la verdad», respondí. «Porque tu suegro merece saber en qué va a meter su dinero. Porque yo merecía saber qué pasó con mis 700,000 pesos. Yo te iba a pagar». «¿Cuándo, Roberto? ¿Cuándo me ibas a pagar?». Mi voz se elevó por primera vez. «¿Después de estafar a don Arturo? ¿Después de que se descubriera todo y te metieran a la cárcel? ¿Después de que perdieras todo? Tú no entiendes cómo funciona un negocio», gritó él. «A veces hay que hacer ajustes. Hay que presentar las cifras de cierta manera». «Eso no son ajustes», dije, bajándome de la cama y parándome frente a él. «Eso son mentiras. Eso es fraude. Y no voy a permitir que le hagas a don Arturo lo que me hiciste a mí». Daniela se adelantó, con el rostro deformado por la ira. «Vieja metiche», gritó. «Esto no es asunto tuyo. Esto es entre mi esposo y mi padre». «Es mi asunto», respondí, con una calma que me sorprendió. «Porque es mi hijo, y porque yo puse dinero en esa empresa». «Dinero que ya se gastó», chilló ella. «¿Sabes qué? Ya me cansé de ti. Ya me cansé de tenerte aquí, comiendo de nuestra comida, usando nuestra agua, viviendo en nuestra casa. Es mi casa también», dije, sintiendo algo caliente subir por mi garganta. «Yo puse 700,000 pesos. ¡Que se perdieron!». Daniela estaba fuera de sí. «Tu dinero se perdió. No hay negocio. No hay inversión. Tu hijo es un fracaso. ¿Entiendes? Un fracaso. Y tú también lo eres». Las palabras me golpearon como bofetadas, pero me mantuve firme. «Roberto», dije, mirando a mi hijo a los ojos, «dile a don Arturo la verdad, antes de que él la descubra por sí mismo. Dile que la empresa está quebrada. Dile que cometiste errores, pero dile la verdad». Mi hijo me miró con una expresión que nunca le había visto. Odio, puro odio. «Tú acabas de arruinar mi vida», dijo con voz temblorosa. «Acabas de destruir todo lo que había construido». «No construiste nada, Roberto», respondí, y por primera vez en mi vida
Le dije la verdad a mi hijo sin miedo. Solo construiste mentiras. Y las mentiras siempre se caen. ¡Vete!, gritó Daniela. «Vete de esta casa ahora mismo». «No», dije. «¿Cómo que no?» «Dije que no», repetí, más firme. «No me voy. Esta casa se compró con dinero del padre de Daniela, sí, pero también con mi dinero, con los 700,000 pesos que Roberto me robó. No me voy a ir hasta que me paguen». «Tú no vas a ver un peso», gritó Roberto, y dio un paso hacia mí con los puños cerrados. Por un segundo, pensé que me iba a golpear. Mi propio hijo iba a golpearme. Pero entonces sonó un teléfono, el de Daniela. Ella miró la pantalla y palideció completamente. Es mi papá», susurró. El teléfono siguió sonando. Una vez, 2 veces, 3 veces. Roberto y Daniela se miraron, con el terror pintado en sus caras. Finalmente, Daniela contestó. «¿Papá?». Su voz temblaba. No pude escuchar lo que don Arturo decía, pero vi cómo el rostro de Daniela se descomponía con cada segundo, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, cómo su cuerpo entero comenzaba a temblar. «Sí, papá, lo sé. Yo no sabía. Papá, por favor». «No, papá, espera». La llamada se cortó. Daniela bajó el teléfono despacio y miró a Roberto con una expresión de horror absoluto. Dice que ya vio el video», susurró. «Dice que está de camino para acá. Dice que se derrumbó. Literalmente se derrumbó en el suelo, llorando. Dice que le mentiste, que somos unos estafadores, que va a demandarlos, que va a quitarnos todo». Roberto se quedó parado ahí, mirando a su esposa llorar en el suelo. Después me miró a mí, y en sus ojos vi algo que me partió el corazón. Se dio cuenta. Finalmente se dio cuenta de lo que había hecho, de lo que había perdido. «Mamá», dijo con una voz rota. «Mamá, lo siento». «No», dije, con lágrimas rodando por mis mejillas. «Ya es muy tarde para lo siento, Roberto. Ya es muy tarde». Salí de ese cuarto, salí al pasillo, y mientras cerraba la puerta, escuché cómo mi hijo comenzaba a llorar. Eran las 2:03 a.m., y la vida de Roberto, construida sobre mentiras y mi sufrimiento, acababa de derrumbarse. Pero yo, por primera vez en años, me sentí libre. No regresé a mi cuarto. Bajé las escaleras despacio, agarrándome del barandal porque mis piernas temblaban. Podía escuchar los sollozos de Daniela arriba, las voces desesperadas, pero algo había cambiado dentro de mí. Durante 3 años había vivido con miedo. Miedo a quedarme sin techo. Miedo a molestar. Miedo a que Roberto se cansara de mí y me echara a la calle. Había vivido agachando la cabeza, pidiendo perdón por existir, tragándome mi dignidad con cada comida que cocinaba sin que me invitaran a la mesa. Pero esa noche, subiendo ese video, había cruzado una línea. Ya no había vuelta atrás. Y extrañamente, en lugar de sentir miedo, sentía algo que no había sentido en muchísimo tiempo. Claridad. Llegué a la cocina. Prendí la luz. Todo estaba desordenado de la cena. Platos sucios apilados en el fregadero, vasos con restos de vino, la olla del mole todavía en la estufa. Normalmente, a esta hora de la madrugada, yo estaría lavando todo esto, asegurándome de que la cocina quedara perfecta para el desayuno. Pero esta noche no lo iba a hacer. Me serví un vaso de agua y me senté en la mesa de la cocina. Saqué mi celular de debajo de mi blusa. Lo había guardado ahí cuando salí del cuarto, y lo encendí. La pantalla se iluminó y empezaron a llegar las notificaciones. Decenas, cientos. Mi celular no paraba de vibrar. Abrí Facebook con manos temblorosas. El video tenía 847 reproducciones, 312 comentarios, 189 compartidas. Había empezado. Empecé a leer los comentarios, uno por uno, con el corazón latiendo fuerte. Rosa Méndez. Dios mío, qué horror. Ese muchacho es un sinvergüenza. Pobre señora. Jorge Sánchez Montes, mi primo. Mercedes, ¿estás bien? Por favor, llámame. Esto es muy serio. Lupita Hernández, mi comadre de Iztapalapa. Siempre supe que ese niño te iba a fallar, comadre. Yo te lo dije, siempre te lo dije. María Elena Gutiérrez. Compartiendo para que todo mundo vea qué clase de persona es Roberto Sánchez. Así se protege uno de los estafadores. Seguí leyendo. Había mensajes de apoyo, mensajes de indignación, mensajes de gente que conocía a Roberto y que ahora veían su verdadera cara. Había también algunos mensajes feos, gente diciendo que yo era una vieja chismosa o que no debería lavar los trapos sucios en público, pero la mayoría estaba de mi lado.
Y entonces vi un comentario que me heló la sangre. Arturo Elizondo. Mercedes, necesito hablar con usted. Estaré ahí en 40 minutos. No se vaya de esa casa. Lo había publicado hace 15 minutos. Don Arturo venía para acá. Ahora, en medio de la madrugada. Escuché pasos bajando las escaleras a toda velocidad. Roberto entró a la cocina como un huracán, con el cabello revuelto y los ojos rojos. Daniela venía detrás, todavía en bata, con el maquillaje corrido por las lágrimas. «Borra ese video», gritó Roberto. «Bórralo ahora mismo». «No», respondí con calma. «Mamá, por favor». Su voz se quebró. «Don Arturo viene para acá. Si ve ese video, si lo ve». «Ya lo vio», dije. «Ya lo vieron más de 800 personas. Ya se compartió casi 200 veces. Ya no se puede borrar, Roberto. La verdad ya salió». Mi hijo se dejó caer en una silla, con las manos en la cabeza. «Me vas a meter a la cárcel», susurró. «Me vas a meter a la cárcel». «No», dije, mirándolo directamente. «Tú solo te metiste a la cárcel. Yo solo mostré lo que tú hiciste». Daniela se lanzó hacia mí con las manos extendidas, como garras. «Tú arruinaste todo», chilló. «Mi matrimonio, mi vida, la relación con mi padre». Me paré de la silla antes de que me tocara. «Tu matrimonio se arruinó cuando te casaste con un mentiroso», dije con una voz que no sonaba como la mía. «Tu vida se arruinó cuando decidiste ser cómplice de un fraude. Y tu relación con tu padre se arruinó cuando tu esposo decidió robárselo». «¡Cállate!», gritó ella. «No me voy a callar», respondí, y sentí algo crecer dentro de mí, algo poderoso. Me he callado durante 3 años. Me callé cuando me quitaron mi cuarto y me mandaron al de servicio. Me callé cuando me pusieron a trabajar como su empleada sin sueldo. Me callé cuando me trataron como basura en mi propia casa. Pero ya no me voy a callar más. Roberto levantó la cabeza y me miró con una expresión de súplica. «Mamá, si don Arturo me demanda, me van a quitar todo. La casa, el coche, todo. Va a destruir mi vida». «¿Y mi vida qué, Roberto?», pregunté, sintiendo que algo dentro de mí finalmente se rompía. «¿Qué pasa con mi vida? ¿Con mis 700,000 pesos? ¿Con mi casa que vendí porque tú me lo pediste? ¿Con mi dignidad que perdí viviendo aquí como una sirvienta? Yo te iba a pagar». «¡Mentira!», grité, y mi voz resonó en toda la cocina. «Todo fue mentira. Tu negocio es mentira. Tu éxito es mentira. Tu amor por mí fue mentira». Las palabras quedaron flotando en el aire como cristales rotos. Roberto abrió la boca, pero no salió ningún sonido, solo lágrimas. Lágrimas que rodaban por sus mejillas mientras me miraba con una expresión de dolor y culpa. «Lo siento», susurró finalmente. «Lo siento, mamá. Tienes razón en todo». Por un momento, solo un momento, sentí que mi corazón se ablandaba. Era mi hijo, el bebé que había cargado en mis brazos, el niño que me abrazaba y me decía: «Te quiero, mami», el joven que me prometió comprarme una casa. Pero entonces recordé los mensajes que había leído. Mi mamá ya me dio 700,000 hace tiempo, y esa lana ya se fue. Recordé cómo hablaba de mí como si yo no importara, como si mi sacrificio fuera solo lana. «Es muy tarde para lo siento», dije, sintiendo que algo dentro de mí se cerraba como una puerta. «Pero no es tarde para hacer lo correcto». «¿Qué quieres que haga?», preguntó Roberto con voz rota. «Quiero que le digas la verdad a don Arturo, toda la verdad, que la empresa está quebrada, que las cifras eran falsas, que le ibas a robar su dinero». «Me va a demandar, probablemente», dije. «Pero si hay aunque sea una pizca de decencia en ti, vas a enfrentar las consecuencias de tus actos». Daniela dejó escapar un sollozo ahogado y salió corriendo de la cocina. La escuché subir las escaleras, llorando. Roberto y yo nos quedamos solos en la cocina. Mi hijo que ya no parecía mi hijo. Solo un hombre de 32 años que había tomado malas decisiones y que ahora tenía que pagar por ellas. «¿Me odias?», preguntó en voz baja. Lo miré por un largo momento. Sus ojos rojos, su cabello despeinado, sus hombros caídos, y sentí tristeza, una tristeza profunda, pero no odio. «No te odio, Roberto», dije con voz suave. «Te amo, siempre te voy a amar. Eres mi hijo, pero eso no significa que voy a permitir que sigas haciendo daño. A mí, a otros, a ti mismo. Hubiera sido mejor que nunca hubieras subido ese video», dijo con amargura. «No», respondí. «Hubiera sido mejor que nunca hubieras mentido».
El sonido de un coche llegando nos interrumpió. Un motor potente. Llantas frenando bruscamente en la entrada. Era don Arturo. Roberto palideció completamente. Se paró de la silla, tambaleándose. «Mamá, por favor, no digas nada más». Pero yo ya estaba caminando hacia la puerta principal, porque por primera vez en 3 años ya no tenía miedo. Por primera vez en mi vida iba a presenciar cómo la verdad, finalmente, triunfaba. Don Arturo Elizondo no tocó la puerta. La abrió con su propia llave. Por supuesto que tenía llave. Era su casa. Y entró como una tormenta. Vestía pantalón de vestir y una camisa blanca arrugada, como si se hubiera vestido con prisa. Su cabello blanco perfectamente peinado estaba despeinado, y sus ojos echaban chispas. Detrás de él venía alguien que no esperaba. Un hombre joven, tal vez de unos 35 años, vestido con traje oscuro a pesar de la hora, con un maletín de piel en la mano y lentes de armazón grueso. «¿Dónde está?», bramó don Arturo. «¿Dónde está ese desgraciado?». Roberto salió de la cocina, con los pasos vacilantes de un hombre que va al cadalso. «Don Arturo, yo puedo explicar». «¿Explicar?». La voz de don Arturo retumbó en toda la casa. «¿Qué vas a explicar? ¿Cómo planeabas robarme 1,5 millones de pesos? ¿Cómo falsificaste documentos? ¿Cómo le robaste a tu propia madre?». Daniela bajó corriendo las escaleras, ahora vestida con unos jeans y una blusa, con el cabello mojado como si se hubiera echado agua en la cara. «Papá, por favor, escúchanos». «Tú cállate», rugió don Arturo, y Daniela retrocedió como si la hubiera abofeteado. Tú sabías lo que estaba pasando y no me dijiste nada». «Yo no sabía. Yo juro que no sabía que...». «¡Mentirosa!». Don Arturo sacó su celular y les mostró la pantalla. «Aquí están los mensajes. Los mensajes donde Roberto le dice a su socio Fernando que si todo se va al carajo, el que pierde soy yo. ¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que no tengo ojos?». El hombre del traje avanzó y se presentó con una voz calmada y profesional, que contrastaba con el caos. «Buenas noches. Soy el licenciado Javier Mendoza, abogado de la familia Elizondo. Don Arturo me ha pedido que esté presente como testigo y para iniciar los procedimientos legales correspondientes». Roberto se dejó caer en el sofá de la sala, con la cara entre las manos. «Todo se acabó», murmuró. «Todo se acabó». Don Arturo se volvió hacia mí. Por primera vez desde que había entrado, realmente me miró, y en sus ojos vi algo que no esperaba. «Respeto. Señora Mercedes», dijo con una voz más suave. «Gracias por tener el valor de mostrar la verdad». Asentí, sin poder hablar. Mi garganta estaba cerrada por las emociones. «¿Usted sabía todo esto? ¿Desde cuándo?». «Desde hace 2 semanas», respondí. Encontré los documentos en la computadora de Roberto y los mensajes. Tomé fotos. «¿Tiene más evidencia?», preguntó el licenciado Mendoza, sacando una libreta. «Sí», dije. «Tengo fotos de todo, de los archivos de Excel con las 2 versiones de las cifras, de los chats con Fernando, de documentos que muestran las deudas reales de la empresa». El licenciado miró a don Arturo con significado. «Con eso es suficiente para un caso de fraude», dijo. «Podemos proceder». «No», gritó Daniela. «Papá, por favor, no nos demandes. Somos tu familia». «¿Familia?». Don Arturo soltó una risa amarga. «¿Familia? La familia no se roba entre sí, Daniela. La familia no miente. La familia no planea estafar a su propio suegro». Se volvió hacia Roberto, quien seguía con la cara entre las manos. «Levanta la cara cuando te hablo», ordenó. Roberto levantó la cara despacio. Tenía los ojos rojos e hinchados. «¿Tienes algo que decir?», preguntó don Arturo. «Lo siento», susurró Roberto. «Lo siento muchísimo». «¿Qué sientes? ¿Haber sido descubierto o haber planeado el robo?». Roberto no respondió. Don Arturo sacudió la cabeza con desprecio y se volvió hacia el licenciado. «Quiero que inicies una demanda por fraude. Quiero una auditoría completa de la empresa. Quiero que se revisen todos los movimientos financieros de los últimos 3 años. Y quiero...». Se detuvo. Miró a Daniela y por primera vez su expresión se suavizó levemente. Era su hija, después de todo. «Quiero que recupere el dinero que le robaron a la señora Mercedes», dijo finalmente. «Los 700,000 pesos. Eso es prioritario». Me quedé congelada. ¿Había escuchado bien? «Don Arturo...», empecé. «Señora Mercedes», me interrumpió. «Usted vendió su casa
Le dio su vida entera a ese muchacho. Señaló a Roberto con desprecio. Y él la traicionó. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que recupere su dinero. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. No sé cómo pagarle. No me tiene que pagar nada, dijo don Arturo. Usted me salvó de perder 1,5 millones de pesos. Me salvó de ser estafado por mi propio yerno. Esto es lo mínimo. El licenciado Mendoza estaba tomando notas rápidamente. ¿De dónde saldrá ese dinero, don Arturo? La empresa está quebrada, según los documentos. Don Arturo miró alrededor de la sala, a los muebles caros, a la televisión de pantalla gigante, al cuadro de arte moderno en la pared que costaba más de 100,000 pesos. Esta casa, dijo lentamente. Esta casa está a nombre de mi hija, y yo tengo derechos sobre ella porque yo la compré. Se va a poner en venta. Y del dinero de la venta, primero se le pagan los 700,000 pesos a la señora Mercedes. El resto se usa para pagar las deudas de la empresa. Y si sobra algo, Daniela podrá quedarse con eso. Pero dudo que sobre. No, gritó Daniela. Papá, no puedes quitarnos la casa. ¿Dónde vamos a vivir? Tenemos una hija. Deberían haber pensado en eso antes, respondió don Arturo con frialdad. Pueden irse a vivir a donde quieran, pero no va a ser en una casa pagada con mi dinero. Daniela se derrumbó en el suelo, sollozando. Roberto seguía sentado en el sofá, mirando al vacío, como si estuviera en shock. Don Arturo se volvió hacia mí nuevamente. Señora Mercedes, necesito pedirle un favor. Diga usted. Necesito que me dé todas las evidencias que tiene, todas las fotos, todos los documentos. El licenciado las necesita para el caso legal. Por supuesto, dije. Están en mi celular. Se las puedo mandar ahorita mismo. Perfecto. Licenciado, tomé nota del número de la señora Mercedes. Mientras el licenciado anotaba mi número, don Arturo siguió hablando. También quiero que sepa que usted puede quedarse en esta casa el tiempo que necesite, hasta que la vendamos, hasta que tenga un lugar a donde ir. No voy a dejarla en la calle. Gracias, susurré, sin poder creer lo que estaba pasando. No me agradezca, dijo él. Es lo correcto. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez hacia Roberto y Daniela. Van a recibir una citación legal en los próximos días, dijo. Les sugiero que consigan un buen abogado. Lo van a necesitar. Y se fue, con el licenciado Mendoza detrás de él, dejando un silencio sepulcral en la sala. Roberto finalmente levantó la mirada y me vio. Sus ojos estaban muertos, vacíos. ¿Feliz?, dijo con amargura. ¿Estás feliz de haberlo arruinado todo? Respiré profundo antes de responder. No estoy feliz, Roberto, dije con calma. Nunca quise que las cosas llegaran a esto, pero tú tomaste las decisiones. Tú mentiste, tú robaste, y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Eres mi madre, dijo con voz quebrada. Se suponía que me protegerías. Te protegí toda tu vida, respondí. Te di todo lo que tenía. Pero protegerte no significa ser cómplice de tus crímenes. Protegerte significa enseñarte que hay consecuencias. Y espero que algún día entiendas eso. Me di la vuelta y subí las escaleras hacia mi cuarto. Cada paso era pesado, como si cargara el peso del mundo en los hombros. Cuando llegué a mi cuarto, cerré la puerta con seguro y me senté en la cama. Mi celular vibró. Un mensaje del licenciado Mendoza pidiendo las fotos. Las mandé todas, una por una. Y cuando terminé, solté el teléfono y lloré. Lloré por mi hijo, por la persona que había sido, por la persona que pudo haber sido, por todo lo que había perdido. Pero también lloré de alivio, porque por primera vez en 3 años sentía que podía respirar. La verdad había salido. Don Arturo iba a ayudarme a recuperar mi dinero. Y yo, finalmente, iba a poder empezar de nuevo. A los 61 años, iba a tener que empezar de cero, pero esta vez iba a hacerlo con mi dignidad intacta. Los siguientes días fueron como vivir en una casa embrujada. Roberto y Daniela se movían como fantasmas por los pasillos, sin hablarme, apenas hablándose entre ellos. Él pasaba horas encerrado en su estudio, supongo que intentando salvar algo de su empresa destrozada. Ella pasaba el día llorando en su cuarto o hablando por teléfono con su madre, quien aparentemente la había llamado idiota por no haberse dado cuenta de lo que pasaba. Yo seguía en mi cuarto de servicio, pero algo había cambiado.
Ya no me sentía prisionera. Ya no me sentía invisible. El tercer día después de aquella noche fatídica, recibí una llamada del licenciado Mendoza. Señora Mercedes, buenos días. Le llamo para informarle que ya iniciamos oficialmente la demanda contra Roberto Sánchez por fraude. También hemos congelado las cuentas bancarias de la empresa para evitar que desaparezcan fondos. ¿Y mi dinero?, pregunté, con el corazón latiendo fuerte. Don Arturo ya puso la casa en venta. Tiene un agente inmobiliario muy bueno. Dice que en el mercado actual, con la ubicación y las características de la propiedad, debería venderse en menos de 3 meses. En cuanto se concrete la venta, usted recibirá sus 700,000 pesos. Don Arturo lo garantiza. 3 meses. En 3 meses tendría mi dinero de vuelta. No era inmediato, pero era real. Era una fecha. Era una promesa que, a diferencia de las de mi hijo, sentía que se iba a cumplir. Gracias, licenciado, dije con voz temblorosa. Hay algo más, continuó. Don Arturo me ha pedido que la ayude a buscar un lugar donde vivir. Él está dispuesto a darle un adelanto de 100,000 pesos para que rente un departamento mientras se vende la casa. No es un préstamo, es un adelanto de su dinero. Me quedé sin palabras. 100,000 pesos. Para mí. ¿Por qué haría eso por mí? Porque don Arturo es un hombre justo, señora Mercedes, y porque usted le demostró más lealtad en una noche que su propia familia en años. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi cama, mirando la pared, procesando todo. Iba a salir de aquí. Iba a tener mi propio lugar. Iba a recuperar mi dinero. Iba a tener una segunda oportunidad. Por primera vez en años, vi un futuro. Esa tarde, mientras preparaba un té en la cocina, entró Daniela. Se veía terrible. Ojeras profundas, cabello sin lavar, ropa arrugada. Ni siquiera me miró mientras abría el refrigerador y sacaba una botella de agua. Daniela, dije en voz baja. Ella se volteó lentamente, con una expresión de cansancio infinito. ¿Qué quiere? ¿Dónde está Sofía?, pregunté. No había visto a mi nieta desde aquella noche. En casa de mi mamá, respondió con voz muerta. No quiero que esté aquí con todo esto. Asentí. Era lo mejor para la niña. ¿Cómo está Roberto? ¿Cómo crees que está?, soltó Daniela con amargura. Su vida se acabó, su empresa se acabó, su reputación se acabó, y todo por su culpa, me señaló con el dedo. Todo por su maldito video. No fue por mi video, respondí con calma. Fue por sus mentiras. ¿Sabe qué? Daniela se acercó a mí, con los ojos llenos de lágrimas. Usted siempre tuvo envidia. Envidia de que su hijo lograra más que usted. De que se casara con alguien de dinero. De que viviera bien. No tenía envidia, dije. Estaba orgullosa, hasta que descubrí que todo era mentira. No todo era mentira, gritó ella. Roberto trabajó duro, hizo contactos, construyó algo sobre mi dinero y las mentiras, respondí, y estaba a punto de robarle a tu padre. ¿O eso también es mi culpa? Daniela abrió la boca para responder, pero no salió nada. Solo dejó escapar un sollozo y salió de la cocina corriendo. Los días pasaron. 1 semana, 2 semanas. El licenciado Mendoza me ayudó a buscar departamento. Fuimos a ver varios en Iztapalapa, cerca de donde había vivido antes. Lugares humildes pero dignos. Finalmente encontré uno. Un departamento de 2 cuartos en un edificio viejo pero bien mantenido, cerca del mercado de la Merced. La renta era de 7,000 pesos al mes. Con los 100,000 pesos de adelanto, podría pagarlo por 1 año mientras encontraba trabajo. Porque sí, iba a buscar trabajo. A mis 61 años, iba a volver a trabajar. Pero esta vez sería diferente. Esta vez trabajaría para mí, para mi futuro, no para mantener las mentiras de otros. Una tarde, 3 semanas después de aquella noche, estaba empacando mis cosas, que no eran muchas, cuando Roberto tocó la puerta de mi cuarto. «Pasa», dije. Entró lentamente. Se veía más delgado, más viejo, como si hubiera envejecido 10 años en 3 semanas. «Mamá», dijo en voz baja, «¿podemos hablar?» «Habla», respondí sin dejar de doblar mi ropa. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que arruiné todo. Pero, ¿podrías retirar la demanda?» Dejé de doblar la ropa y lo miré. «Yo no puse la demanda, Roberto. Fue don Arturo. Pero tú podrías pedirle que la retire. Él te escucha, te respeta. ¿Y por qué haría eso? Porque soy tu hijo», dijo con voz quebrada. «Porque si esto sigue, voy a ir a la cárcel.
Van a quitarme todo. Van a destruirme. Me senté en la cama y lo miré directo a los ojos. Roberto, ¿en algún momento de estos 3 años te preguntaste cómo me sentía yo? Cuando me mandaste al cuarto de servicio, cuando me pusiste a trabajar sin sueldo, cuando me ignoraste en la cena, cuando hablaste de mí como si no importara. Yo cometí errores. No fueron errores. Interrumpí. Fueron decisiones. Decidiste mentir. Decidiste robar. Decidiste tratarme como basura. Y ahora tienes que vivir con esas decisiones. ¿Entonces no vas a ayudarme? Te voy a ayudar de la única manera que puedo, dije. Voy a dejar que enfrentes las consecuencias de tus actos, porque eso es lo que debía haber hecho desde hace mucho tiempo. Eso es lo que un padre, una madre, debe hacer. Roberto se quedó parado ahí, mirándome con una mezcla de dolor y confusión. Ya no te reconozco, dijo finalmente. Bien, respondí, porque la mujer que tú conocías, la que aguantaba todo, la que se tragaba su dignidad, esa mujer ya no existe, y no va a volver. Roberto salió del cuarto sin decir más. 2 días después, el 15 de abril, me mudé a mi nuevo departamento. El licenciado Mendoza me ayudó con la mudanza. No tenía mucho, algo de ropa, algunos libros, la foto de boda de Ernesto y yo, y una Virgen de Guadalupe que había sido de mi mamá. Cuando entré por primera vez a ese departamento vacío, con sus paredes blancas y su olor a pintura fresca, sentí algo que no había sentido en años. Paz. Era un espacio pequeño, humilde, pero era mío. Esa noche dormí en un colchón inflable que el licenciado había comprado para mí, sin muebles, sin lujos, pero con algo que había perdido en esa casa grande de Naucalpan, libertad. Y mientras miraba el techo en la oscuridad, pensé en mi hijo, en Daniela, en don Arturo, en todo lo que había pasado. No sentía culpa, no sentía arrepentimiento. Sentía que, por primera vez en mi vida, había hecho lo correcto, incluso si dolía, incluso si había costado todo. Había recuperado algo más valioso que dinero o casa. Había recuperado mi dignidad, y nadie, nunca más, me la iba a quitar. Pasaron 2 meses. 2 meses en los que mi vida cambió más que en los últimos 10 años. Mi nuevo departamento en Iztapalapa se convirtió en mi refugio. Poco a poco fui comprando muebles de segunda mano. Una mesa pequeña, 2 sillas, un sofá que encontré en una venta de garage. Mi comadre Lupita me regaló una licuadora. Mi prima Rosa me trajo cortinas. Y yo, lentamente, fui construyendo un hogar. Conseguí trabajo vendiendo comida casera en un tianguis cerca de la central de abasto. Hacía tamales, como mi mamá me enseñó hace tantos años. Preparaba 50 tamales cada noche. Me levantaba a las 5 a.m. y para las 10 de la mañana ya los había vendido todos. No era mucho dinero, pero era honesto. Era mío. El licenciado Mendoza me llamaba cada semana para actualizarme sobre el caso. La demanda contra Roberto avanzaba. Habían descubierto más irregularidades. Facturas falsas, proveedores fantasmas, dinero desviado. Fernando, el socio de Roberto, había desaparecido. Rumor era que había huido a Estados Unidos. Y la casa finalmente se había vendido. El 18 de junio, exactamente 2 meses y medio después de aquella noche, recibí una llamada del licenciado. Señora Mercedes, tengo buenas noticias. La casa se vendió. El comprador pagó en efectivo. Y don Arturo ya tiene su dinero listo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Mis 700,000 pesos? Sus 700,000 pesos. Don Arturo quiere que vaya a su oficina mañana a las 10 a.m. para entregarle un cheque certificado. ¿Puede? Sí, por supuesto. Esa noche no dormí. Di vueltas en mi cama pensando. 700,000 pesos. Era mucho dinero. Podría abrir un negocio, comprar un local pequeño, tener una pensión decente para mi vejez. Podría tener un futuro. A las 9 a.m. del día siguiente ya estaba lista. Me puse mi mejor vestido, uno que había comprado usado en el tianguis, pero que estaba limpio y planchado. Me peiné con cuidado y tomé el metro hacia el centro, donde estaba la oficina de don Arturo. El edificio era imponente, 20 pisos de vidrio y acero en plena reforma. Nunca había estado en un lugar así. La recepcionista, una chica joven con uniforme elegante, me miró de arriba a abajo cuando le dije a quién venía a ver, pero cuando llamó y confirmó mi cita, su expresión cambió. Pase por favor, señora Mercedes. Piso 18, oficina del licenciado Elizondo. Subí en un elevador que tenía espejos en todas las paredes.
Me vi reflejada 1000 veces. Una mujer de 61 años, con arrugas de preocupación, manos trabajadoras, pero con algo nuevo en los ojos. Dignidad. La oficina de don Arturo era enorme. Ventanas del piso al techo con vista a toda la ciudad. Escritorio de caoba. Cuadros de arte que probablemente costaban lo que yo ganaba en un año. Don Arturo estaba sentado detrás de su escritorio, vestido con traje de 3 piezas. Se paró cuando entré y me ofreció la mano. «Señora Mercedes, qué gusto verla. Siéntese, por favor». Me senté en una silla de piel que era más cómoda que mi propia cama. «¿Cómo ha estado?», preguntó. «Bien, don Arturo. Muy bien, en realidad. Me alegra escuchar eso». Sacó una carpeta de su escritorio. Como le informó el licenciado, la casa ya se vendió. Aquí está su cheque certificado por 700,000 pesos. Me extendió el cheque. Lo tomé con manos temblorosas. Era real. Estaba pasando de verdad. «Gracias», susurré. «Gracias por todo. No me agradezca», dijo con seriedad. «Esto siempre fue suyo. Roberto no tenía derecho a tomarlo». Hubo un momento de silencio. Después don Arturo suspiró. «Supongo que querrá saber qué pasó con Roberto y Daniela». Asentí. Parte de mí no quería saber, pero otra parte necesitaba cerrar ese capítulo. Roberto aceptó un acuerdo, explicó don Arturo. Confesó el fraude. Va a tener que pagar una multa fuerte y hacer servicio comunitario. No va a ir a la cárcel, pero su reputación está destruida. Ninguna empresa lo va a contratar. Probablemente termine trabajando en algo completamente diferente. ¿Y Daniela? Don Arturo apretó los labios. Incluso después de todo, seguía siendo su hija. Daniela se mudó con su madre en Puebla. Se llevó a mi nieta. Me pidió el divorcio a Roberto la semana pasada. Dice que no puede perdonarlo por haberla engañado. Hizo comillas con los dedos, como si ella no hubiera sido cómplice de todo. Me sorprendió sentir una pizca de compasión por mi hijo. Había perdido todo. Su negocio, su esposa, su hija, su dignidad. ¿Sabe dónde está Roberto ahora?, pregunté. Rentó un cuarto en Nezahualcóyotl. Trabaja de repartidor en una aplicación de comida. Don Arturo sacudió la cabeza. Una caída brutal, pero necesaria. Nos quedamos en silencio por un momento. «Señora Mercedes», dijo finalmente don Arturo, «quiero que sepa que la admiro. Mucho. No muchas personas tienen el valor de hacer lo que usted hizo, de enfrentar a su propia familia, de decir la verdad cuando es más fácil quedarse callado. No fue fácil», admití. «Fue la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Lo sé, por eso la admiro». Don Arturo se paró y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. ¿Sabe? Cuando vi su video aquella noche, me dio rabia. Rabia de haber sido tan ciego. Rabia de que mi propio yerno me hubiera visto como un tonto. Pero también sentí vergüenza. ¿Vergüenza? Vergüenza de haberla tratado como la traté. Se volvió hacia mí. De haberla visto como la suegra pobre. De haber permitido que mi hija la tratara como empleada. Yo sabía lo que estaba pasando en esa casa, señora Mercedes. Lo sabía y no hice nada. Usted no tenía por qué intervenir. Claro que tenía, me interrumpió, porque era lo correcto. Y en lugar de eso, me preocupé más por mantener las apariencias. Por no incomodar a mi hija. Se detuvo y sacudió la cabeza. De cualquier forma, espero que estos 700,000 pesos le den la oportunidad de empezar de nuevo. De vivir con dignidad. De ser feliz. Lo voy a hacer, dije, guardando el cheque en mi bolsa. Voy a abrir un negocio. Voy a ser independiente. De repente se abrió la puerta de la oficina sin que tocaran. Era Roberto. Se quedó parado en la entrada, respirando agitado, como si hubiera subido corriendo las escaleras. Se veía terrible, ropa arrugada, cabello despeinado, una barba de varios días, ojeras profundas. «Don Arturo, por favor», empezó. «¿Cómo entraste aquí?», preguntó don Arturo con voz fría. «Le dije a mi secretaria que no te dejara subir». «Me colé», admitió Roberto. «Por favor, necesito hablar con usted. Necesito...». Sus ojos me vieron. Se quedó congelado. «Mamá». «Roberto». Durante unos segundos que parecieron horas, madre e hijo se miraron. Yo vi en sus ojos todo el dolor, el arrepentimiento, la desesperación. Él vio en los míos. No estoy segura que vio. ¿Pena? ¿Tristeza? ¿Alivio? Vine a buscarte, dijo finalmente Roberto.
Fui a tu departamento. Tu comadre me dijo que estabas aquí. ¿Qué quieres, Roberto? Quiero... Su voz se quebró. Necesito disculparme. Necesito que sepas que siento todo lo que hice, cómo te traté, lo que te robé. Dio un paso hacia mí, pero don Arturo se interpuso. No te acerques a ella. Don Arturo, por favor. No, ya hiciste suficiente daño. Déjala en paz. Roberto me miró por encima del hombro de don Arturo, con lágrimas rodando por sus mejillas. Mamá, por favor, perdóname. Perdóname por ser un hijo terrible. Perdóname por traicionarte. Perdóname por... Roberto, dije poniéndome de pie, no te voy a perdonar. El dolor en su rostro fue como un cuchillo en mi corazón, pero continué. No te voy a perdonar hoy. Tal vez algún día pueda, pero no hoy. Hoy todavía duele demasiado. Hoy todavía estoy procesando todo lo que perdí. No solo el dinero. También perdí a mi hijo, al niño que creía conocer. Y eso duele más que cualquier cosa. Mamá, pero... Continué. Espero que aprendas. Espero que este golpe te enseñe a ser mejor, a ser honesto, a valorar a las personas, a no tratar a nadie como me trataste a mí. Lo voy a hacer, prometió. Voy a cambiar, voy a ser mejor. Eso espero, Roberto. De verdad lo espero, porque todavía eres mi hijo, y una parte de mí todavía quiere creer que hay algo bueno en ti, pero esa parte está muy pequeñita ahora, muy escondida, y va a tomar mucho tiempo para que crezca de nuevo. Roberto asintió, llorando en silencio. ¿Puedo abrazarte? Me quedé pensando. Cada fibra de mi ser quería decir que no. Quería castigarlo. Quería que sufriera como yo había sufrido. Pero entonces recordé algo que mi mamá me había dicho una vez. El perdón no es para quien te lastimó, mija. Es para ti, para que puedas soltar esa piedra que cargas en el pecho. Ven, dije. Roberto prácticamente corrió hacia mí y me abrazó. Me abrazó como cuando era niño y tenía pesadillas, como cuando se caía y se raspaba las rodillas, como cuando el mundo era demasiado grande y yo era su refugio. Olía diferente. Ya no olía a colonia cara, olía a sudor y cansancio y derrota, pero todavía era mi hijo. Lo abracé por unos segundos. Dejé que llorara en mi hombro, y después, con suavidad pero con firmeza, me separé. Adiós, Roberto. ¿Adiós? ¿No nos vamos a ver más? No sé, admití. Todavía no sé, pero por ahora necesito tiempo. Necesito sanar. Necesito construir mi propia vida sin que tú estés en ella. ¿Entiendes? Él asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Te amo, mamá. Yo también te amo, Roberto. Siempre te voy a amar. Pero amar a alguien no significa dejar que te destruyan. Salí de esa oficina con mi cheque en la bolsa y mi dignidad intacta. Bajé en el elevador. Crucé el lobby elegante. Salí a la calle donde el sol de mediodía me dio en la cara. Y por primera vez en 3 años, sonreí. Una sonrisa verdadera, no forzada, no de compromiso. Una sonrisa de libertad. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que subí el video. 6 meses que se sienten como 6 años. Como toda una vida. Es temprano en la mañana, apenas las 6 a.m. Estoy en mi cocina pequeña, preparando la masa para los tamales. La ventana está abierta y puedo escuchar los sonidos de Iztapalapa despertándose. Vendedores ambulantes gritando, perros ladrando, niños camino a la escuela. Son los sonidos de mi juventud, los sonidos de casa. Mi departamento ya no está vacío. Tengo muebles completos, una televisión pequeña, una mesa donde puedo comer sin sentirme incómoda. Y lo más importante, tengo un espacio que es mío, donde nadie me dice qué hacer, donde nadie me trata como si no importara. Con los 700,000 pesos hice varias cosas. Primero, separé 200,000 para emergencias. Los puse en un banco, en una cuenta donde no los puedo tocar fácilmente. Es mi colchón de seguridad. Mi nunca más voy a quedarme sin nada. Después, invertí 300,000 pesos en mi negocio. Ya no vendo solo en el tianguis. Renté un local pequeño cerca del metro Tezonco. Se llama Tamales Refugio, en honor a mi mamá. Está abierto de 7 a.m. a 2 p.m. Vendemos tamales, atole, pan dulce y quesadillas. No es nada del otro mundo, pero es honesto. Y está funcionando. Tengo clientela regular. Don José, el señor del puesto de periódicos, viene todos los días a desayunar. Doña Carmen, la señora de la tienda de abarrotes, me manda a sus hijos a comprar tamales para llevar. Los otros 200,000 pesos los guardé para mi vejez. Algún día, cuando ya no pueda trabajar,
Ese dinero va a estar ahí. Mi vida ahora es simple. Me levanto a las 5 a.m., preparo la comida del día, abro el local a las 7, atiendo a mis clientes con una sonrisa. Cierro a las 2 p.m., regreso a mi departamento. Leo, veo televisión, hablo por teléfono con mis comadres. Los domingos voy a misa en la iglesia de San Sebastián. No es una vida glamorosa. No tengo casa grande, ni coche, ni empleadas. Pero tengo algo mucho más valioso. Paz. De Roberto sé poco. Mi comadre Lupita, que conoce a alguien que lo vio, me contó que sigue trabajando de repartidor, que ya no bebe en exceso, que está intentando, poco a poco, armar su vida de nuevo. No hemos vuelto a hablar desde aquel día en la oficina de don Arturo. Y está bien, todavía no estoy lista. Daniela se divorció y se volvió a casar con un empresario de Puebla. Mi comadre vio las fotos en Facebook. Una boda elegante, vestido de diseñador. Todo muy diferente a cómo había sido su primer matrimonio. Aparentemente Sofía, mi nieta, a quien casi no conocí, tiene una hermanita ahora. No he visto a Sofía desde aquella noche. A veces pienso en ella. Me pregunto si recordará a su abuela Mercedes. Me pregunto qué le habrán dicho sobre mí, pero trato de no pensar mucho en eso. Duele demasiado. Don Arturo me llamó hace 2 meses. Fue una llamada inesperada. Me preguntó cómo estaba, cómo iba el negocio. Le dije la verdad, que estaba bien, que estaba feliz. Él me contó que había empezado terapia, trabajando en sus propios problemas de control y en cómo había permitido que ciertas dinámicas tóxicas se desarrollaran en su familia. Usted me enseñó algo importante, señora Mercedes, me dijo. Me enseñó que la valentía no es tener poder o dinero, es tener los valores para hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Lloré después de esa llamada. Lloré de agradecimiento, de alivio, de todo. Esta mañana, mientras envuelvo tamales en hojas de maíz con las mismas manos ásperas que siempre he tenido, pienso en todo el camino recorrido. Pienso en la Mercedes que era hace 1 año, invisible, silenciada, tratada como basura en su propia casa. Esa Mercedes que se tragaba todo, que aguantaba todo, que creía que no merecía más. Y pienso en la Mercedes que soy ahora, una mujer de 61 años, con arrugas y canas y manos trabajadoras, pero con algo que había perdido: dignidad, voz, valor. ¿Fue fácil llegar aquí? No. Hubo noches de llanto, noches de duda, noches en que me preguntaba si había hecho lo correcto, si debería haber seguido callada, si debería haber protegido a mi hijo a toda costa. Pero después recordaba cómo me trataban, recordaba las mentiras, recordaba a don Arturo, un buen hombre que iba a ser estafado. Recordaba a todos los otros que Roberto y Fernando probablemente ya habían estafado, y sabía que había hecho lo correcto. A las 6:45 a.m. salgo de mi departamento con mi bolsa llena de tamales calientes. Camino 3 cuadras hasta mi local. El sol está saliendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Hace frío, pero es el frío que me recuerda que estoy viva. Abro la puerta del local. El olor a masa de maíz y chile me recibe como un abrazo. Prendo las luces. Prendo la estufa. Pongo el atole a calentar. A las 7 en punto llega mi primer cliente, don José, como siempre. Buenos días, doña Mercedes. 2 de verde y un atole de chocolate, por favor. Buenos días, don José. Ahí vienen. Trabajo en silencio, con movimientos que son automáticos después de toda una vida de cocinar. Mientras envuelvo los tamales en papel, pienso en mi mamá, en cómo ella hacía exactamente esto hace 50 años. En cómo me enseñó que el trabajo honesto tiene su propia dignidad. Una mujer tiene que ser fuerte, me decía, pero ser fuerte no significa aguantarse todo, significa saber cuándo decir hasta aquí. Finalmente entendí lo que quería decir. Ser fuerte no era quedarme callada mientras me maltrataban. Ser fuerte no era sacrificarme hasta que no quedara nada de mí. Ser fuerte no era permitir que mi hijo cometiera fraude en mi nombre. Ser fuerte era decir basta, era defender la verdad, era proteger mi dignidad incluso cuando costaba todo. Y sí, costó todo. Perdí a mi hijo, perdí a mi nuera, perdí a mi nieta, perdí la ilusión de la familia feliz. Pero gané algo más importante, me gané de vuelta a mí misma. Ahora, cuando me miro en el espejo, veo a una mujer diferente, veo arrugas que hablan de vida vivida. Veo canas que hablan de sabiduría ganada. Veo manos callosas que hablan de trabajo honesto.
Y veo ojos que finalmente, después de tantos años, brillan, no con dinero, no con éxito, no con una familia perfecta, sino con algo mucho más valioso, con la certeza de que valgo, de que merezco respeto, de que merezco dignidad, y nadie, nunca más, me va a hacer sentir lo contrario. El local se llena de gente, trabajadores de camino a sus empleos, estudiantes camino a la escuela, madres con niños pequeños. Todos vienen por un tamal caliente y un vaso de atole, pero también vienen por la sonrisa, por la calidez, por el sentido de comunidad que he construido en este espacio pequeño. Doña Mercedes, me dice la señora Rosa, una cliente regular, sus tamales son los mejores de toda Iztapalapa. ¿Cuál es su secreto? Sonrío mientras le entrego su orden. No hay secreto, respondo. Solo amor y dignidad. Ella ríe, pensando que es un chiste, pero no lo es. Cada tamal que hago, lo hago con amor. Amor por mí misma, amor por mi trabajo, amor por la vida que estoy construyendo. Y cada tamal que vendo, lo vendo con dignidad. La dignidad de ser dueña de mi propio negocio. La dignidad de haberme levantado después de caer. La dignidad de haber dicho la verdad cuando era más fácil mentir. A las 2 p.m. cierro el local. Vendí todo. Como siempre. Cuento el dinero del día. 2,400 pesos. Es un buen día. Camino de regreso a mi departamento con una sonrisa en el rostro. Por el camino me encuentro con don Héctor, el señor que vende elotes en la esquina. Doña Mercedes, ¿cómo le fue hoy? Muy bien, don Héctor. Muy bien. Me alegro. Usted se merece todo lo bueno. ¿Y saben qué es lo más hermoso de todo esto? Que ahora, cuando alguien me dice, se lo merece, yo lo creo. Porque finalmente aprendí que merezco cosas buenas, merezco respeto, merezco amor, merezco paz. Y si tengo que estar sola para tener esas cosas, está bien. Porque estar sola con dignidad es mejor que estar acompañada sin ella. Cuando llego a mi departamento, me quito los zapatos, me preparo un té de manzanilla y me siento en mi sofá. Mi sofá pequeño, usado, pero mío. Prendo la televisión, pero no la veo realmente. Solo dejo que el ruido llene el silencio. Y en ese momento, en ese departamento pequeño en Iztapalapa, con mis 61 años y mis manos cansadas y mi futuro incierto, siento algo que no había sentido en años. Gratitud. Gratitud por haber tenido el valor de subir ese video. Gratitud por don Arturo y su justicia. Gratitud por mi local y mis clientes. Gratitud por cada día que me despierto sabiendo que soy libre. No sé qué me depara el futuro. Tal vez algún día Roberto y yo podamos reconstruir algo. Tal vez algún día pueda conocer a mi nieta. Tal vez algún día pueda perdonar completamente. O tal vez no. Y también está bien. Porque aprendí que la vida no se trata de tener una familia perfecta, o una casa grande o un hijo exitoso. La vida se trata de tener paz, de tener dignidad, de poder mirarte en el espejo y estar orgullosa de quien ves. Y yo, Mercedes Guadalupe Ramírez, viuda de Sánchez, a mis 61 años, finalmente puedo mirarme en el espejo y sonreír. Porque la mujer que veo ahí, con todas sus arrugas y sus cicatrices y sus batallas perdidas, esa mujer es una guerrera. Y su guerra más importante fue la guerra por su propia alma. Una guerra que, finalmente, ganó. Fin del guión.